están acompañando aquí en la mesa de honor el decano nacional del Colegio de Estadísticos del Perú, Magíster Juan Manuel Antón Pérez, acompañada de la decana regional del Colegio de Estadísticos, la Magíster Ofelia Roque. También nos acompaña el primer expositor, el doctor Mas Meneses. Vamos a dar la bienvenida invitando a nuestro decano, el Magíster Juan Manuel Antón Pérez, a las palabras de bienvenida y presentación. Muy buenas tardes. Señora decana del Consejo Regional de Lima del Colegio de Estadísticos del Perú, Magíster Ofelia Roque Paredes. Señor licenciado Luis Chirino Rueda, doctor Roberto Reyes Tarazonas, ponentes aquí presentes en esta mesa de honor. Profesionales presentes, estudiantes que nos acompañan. En la actualidad, cuando oramos, cuando conversamos con Dios, le pedimos diversidad de cosas. Por lo general le pedimos que perdone nuestros pecados. Le pedimos que vele por la salud de nuestras familias y para que las aleje de todo mal. Le pedimos a Dios por la salud de nuestros amigos, por el alma de nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, simplemente se han adelantado. Oramos para que Dios nos facilite el acceso a un trabajo, para mejorar nuestra economía y la economía de nuestras familias. Oramos por la paz mundial y la satisfacción de nuestras principales necesidades. Poco a poco incluimos en nuestras oraciones a Dios pedidos por la conservación de nuestro planeta y la satisfacción de nuestras necesidades. Lo que vamos observando últimamente a través de los medios de prensa, especialmente televisivos, hace que en nuestras oraciones diarias incluyamos este tipo de peticiones. Hoy, en la actualidad, cerca de llegar a los 7.000 millones de seres humanos, es probable que incorporemos en nuestras oraciones en los próximos 2 decenios, si es que ya muchos han empezado ya, pedir a Dios por un crecimiento de la humanidad responsable y sostenible. Es que se nos presenta una gran paradoja. Por un lado, compartir la alegría de que la humanidad se preserve y venga al mundo nuevos seres humanos para ser felices. Justamente, la búsqueda de la felicidad nos enfrenta, por otro lado, al dilema de crecer con responsabilidad y sostenibilidad. Evitar un crecimiento vertiginoso que acarree graves desastres humanos, crisis mundiales en abastecimientos de recursos logísticos, educativos, de infraestructura, pero sobre todo hay que evitar crisis mundiales en el abastecimiento de recursos alimentarios y de líquido elemental de la vida, que es el agua potable. Inclusive hoy tan escasa. Pero eso no es todo. Según la sección de población de las Naciones Unidas, de los 7.000 millones que aproximadamente somos a la fecha, en el 2050 llegaremos a la cifra de 9.000 millones de seres humanos. Si constatamos el crecimiento de la población en los últimos años, comprobaremos que el ritmo de crecimiento de la población mundial crece cada vez más a un ritmo más rápido. Cada vez nos aproximamos peligrosamente a un crecimiento exponencial de la población en el mundo. Además, es importante analizar
¿dónde se va a producir el mayor crecimiento? En los países más desarrollados, como es el caso de Europa y Norteamérica, la población se mantendrá estable durante los próximos 50 años e inclusive se reduciría ligeramente su crecimiento. En cambio, en las zonas más pobres hoy en día en el mundo, como es el caso de Asia y África, y que no disponen de los recursos necesarios para soportar ya la población actual que tienen, experimentarán crecimientos vertiginosos en su número de poblaciones. África pasará de unos 700 millones de habitantes que tuvo en 1999 a más de 1.700 millones de habitantes en el año 2050, es decir, más del doble en medio siglo. Y en el caso de Asia, en el mismo periodo, pasará de 3.600 millones de habitantes a 5.200 millones. Se hace necesario, por lo tanto, un análisis profundo y el impulso de una conciencia mundial de que el crecimiento de la población debe estar en función de los recursos con los que cuenta nuestro planeta y de cada región, a fin de garantizar que el crecimiento de la población humana no esté acompañada de más hambre y miseria, sino que signifique felicidad y vida en la línea de conservar a nuestro planeta y a la humanidad. Muchas gracias. Bueno, también invitamos a la decana del Consejo Regional de Lima, la magíster Ofelia Roca Paredes. Buenas tardes. La Universidad de Carlos Palma les da la bienvenida. Yo trabajo acá. De parte del rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, no ha podido estar presente para inaugurar el evento con el colegio porque tenemos un convenio marco con la universidad. Siempre nos presta sus instalaciones, siempre hacemos actividades conjuntas. Y realmente estamos celebrando, estamos de aniversario en la universidad. Estamos en las semanas de aniversario del 43º aniversario de la creación de la Universidad de Carlos Palma y estamos dentro de ese marco en forma conjunta con el Colegio de Estadísticos celebrando esta fecha tan importante que es el Día Mundial de la Población. No queremos dejar pasar como colegio estadístico, pero como ya lo puso el decano nacional, es un tema que va más allá de las cifras. No solamente son cifras, sino ya hay una serie de aristas que tenemos que observar y tenemos que mirar. Es por eso que hemos invitado a un grupo representativo de profesionales de todas las áreas que vamos a invitar a la mesa. Está el doctor, en la primera exposición, el doctor Marc Meneses Rivas. Él va a tener a cargo su primera exposición. Segundo, invitamos al doctor Roberto Reyes Tarazona a la mesa. Y después al arquitecto Gustavo Bueno. Voy a presentar la primera ponencia, el doctor Marc Meneses Rivas, sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica, con doctorado en la Universidad de San Marcos, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, CIEP, exdirector general del Instituto Nacional de Planificación, INP, docente e investigador en las universidades de Carlos Palma y de San Marcos. Es autor de 5 libros y 30 artículos sobre la especialidad de sociología, planificación, población, proyectos de inversión social y realidad nacional. Bienvenido, doctor Marc Meneses, a su exposición. En primer lugar, quería agradecer la invitación que se me ha hecho para disertar un tema sobre la población peruana en este día que festejamos sobre la población mundial, ¿no? Mi agradecimiento al decano nacional, magíster Juan Manuel Antón Pérez, y también a la decana del Consejo Regional de Lima, magíster Ofelia Roca. Respecto al tema de la población, debo decirle que este es un tema central, ¿no?, de las vidas en la sociedad en su conjunto. El sistema general de las ciencias
señala que hay tres objetivos respecto al estudio de la población. Todas las carreras, todas las profesiones tienen como objetivo estudiar las regularidades históricas de la población, es decir, cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se transforma, y también estudian las condiciones de vida y de trabajo de esta población y el problema de la reproducción. Esos tres aspectos son centrales y estamos dedicados a estudiarlos. Y si vemos el problema de la población en términos globales, en el año cero se dice que había 200 millones de habitantes en el planeta. Y luego de 1750, cuando se produce la primera revolución industrial, habían 650 millones de personas, es decir, se había casi triplicado o cuadruplicado la población en 1750 años. Y luego, de 1750 a 1960, en solo 200 años, la población pasó de 650 millones a 3.000 millones de habitantes. Y de 1960 a la actualidad, en solo 50 años, la población está llegando a los 7.000 millones. Vean ustedes la velocidad, ¿no?, del crecimiento de la población. Mientras en las sociedades del norte disminuye el tamaño de la población, en las sociedades del sur la población está creciendo. En términos específicos, podemos señalar también que la población, en el caso peruano, ha sufrido cambios y transformaciones realmente inéditas. Cuando llegan los españoles a este país, vamos a encontrar en 1500, por ejemplo, 20 o antes de la llegada de los españoles, que habían alrededor de 15 millones de peruanos, de indios. Algunos investigadores como Cook señalan que habían 45 millones. Otros van a decir, como Mariátegui, 12 millones. Bueno, aceptemos que habían 12 millones de habitantes. 2 siglos después, en 1791, solamente habían 1.200.000 indios en el país. ¿Qué había pasado? Tuvimos una caída demográfica, una destrucción de nuestra población. Desde esa fecha hasta 1940, la población peruana se ha recuperado lentamente hasta que logramos tener la población del Imperio de los Incas recién en 1981, ¿no? A pesar de que hemos tenido una revolución demográfica entre el 40 y el 72, ¿no?, con tasas muy altas de crecimiento de nuestra población. Y luego de los 80 hemos visto un fenómeno importante, la salida, ¿no?, de nuestra población hacia el exterior, porque la migración interna se da entre el año 1920, 40 y 60 dentro de los límites de nuestro país, pero a partir de los 80 hay una migración masiva, inédita en nuestro país. Son cerca de 3 millones de personas, el 10% de nuestra población, que han salido fuera del país. He hecho algunas investigaciones haciendo el seguimiento de este fenómeno. He encontrado que el 40% de la población no se encuentra en Estados Unidos, el 30% en América Latina, el 20% en Europa y el 10% restante en Asia. Sin embargo, este fenómeno de la migración internacional se explica por el fenómeno de la globalización, es decir, la globalización entendida como un proceso de cambio, transformación, de integración de países, continentes, regiones y localidades en torno a una sola ideología, ¿no es cierto? Y el mercado, vale decir, el triunfo del capitalismo, ha reestructurado las economías de todos los países y ha obligado a salir a las personas fuera de nuestras fronteras. Hoy, cuando se ha saturado eso, están devolviendo a los migrantes. Hay 50.000 peruanos que regresan anualmente. Entonces, después de la crisis del sistema capitalista mundial del año 2008, hemos visto una reorientación de esta migración internacional. Nos han puesto barreras, tanto en los países como Estados Unidos o Europa. Es muy difícil que los peruanos puedan salir y se está reorientando la migración hacia los países fronterizos, como por ejemplo Chile, Argentina y el Ecuador. Entonces, la exposición que yo voy a realizar, ¿no?, es acerca de la migración peruana hacia la Argentina,
¿no?, que se produce entre 1980 y el año 2000. 2010, al principio. Al principio. La siguiente parte. Miren que el contenido de mi exposición va a ser la siguiente. Vamos a ver primero la migración internacional a la Argentina. ¿No? Había que ver qué pasa con la migración en general. Luego la migración latinoamericana a la Argentina, la migración peruana a la Argentina, y luego la situación laboral de los inmigrantes peruanos en la Argentina y la República. ¿No? Ese es el contenido de mi exposición acerca de la migración de peruanos a la Argentina. En cuanto a la migración internacional a la Argentina, debemos señalar que la Argentina, como el Perú, desde su constitución como nación, ha sido reconocida como un país receptor de inmigrantes. Los inmigrantes que llegaron desde España, Italia y Alemania, seguidos luego por los de Croacia, Irlanda, Polonia y Ucrania, rápidamente aumentaron desde 1869 hasta 1914, para luego descender paulatinamente en la segunda mitad del siglo XX hasta solo representar el 1% del total de la población, debido a que las economías de los países del norte mejoraron notablemente con el proceso de globalización de la economía y sociedad. En ese cuadro ustedes pueden observar, ¿no?, a la margen derecha, el porcentaje de extranjeros no limítrofes, ¿no? Actualmente en Argentina llaman extranjeros no limítrofes a los que vienen de Europa y los países limítrofes a los que están al costado de la Argentina. En esa columna del porcentaje de extranjeros no limítrofes sobre población se puede observar que en 1869 apenas el 9.7% de la población total de la Argentina, que eran 168.970 personas, eran inmigrantes europeos. Pero vean ustedes que en 1995 van a pasar al 22.3%, son 890.000 inmigrantes. En el año de 1914 se convierten en 27.3% de la población total, que representan 2.182.479 inmigrantes. Quiere decir que los europeos en esta fecha de 1914 llegan masivamente a la Argentina y logran transformar a este país en términos económicos, sociales, demográficos y culturales. A partir de 1914 observamos la disminución de esta población europea en la Argentina, pasando a un 3% en 1947, a un 10% en 1960, a un 7% en 1970, a un 4% en 1980 y a un 2.4% en el 91 y a un 1.6% en el 2001. Actualmente la población migrante de origen europeo en la Argentina es poco más del 1%. Esto se explica porque en la globalización, ¿no?, a partir de los 70, de fines del 70, hizo posible que estos países del norte mejoraran notablemente y entonces todos estos migrantes regresaron a sus países de origen, ¿no? De modo que la Argentina es un país receptor de inmigrantes. Y ahora sí vamos a ver la migración latinoamericana a la Argentina. Mientras la migración a los países del norte, como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Japón, tiende a disminuir por el impacto de la crisis económica del sistema capitalista mundial ocurrido en 2008, la inmigración de países latinoamericanos como Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, entre otros, a la Argentina tiende a aumentar significativamente, ¿no? Y esto lo vamos a mostrar en el siguiente cuadro, donde ustedes pueden observar cómo en América Latina también siempre hubo
esta migración, ¿no?, desde 1869 hasta la actualidad, y la tendencia es a crecer y a disminuir. Por ejemplo, en el caso de Bolivia tenemos de 6.000 migrantes bolivianos en 1869, van a llegar al 2001 a 233.000 inmigrantes, ¿no? En el caso de Brasil pasamos de 5.000 a 34.000, pero con altibajos. En el Brasil se llegó hasta 45.000 en 1970 y luego ha habido una disminución debido a que la economía brasileña mejoró notablemente en los últimos años. En el caso de Chile también pasamos de 10.000 a 212.000 emigrantes, pero también aquí vamos a ver de que el pico más alto en Chile fue en 1980, donde había 215.000 chilenos. Como la economía de Chile mejoró, también regresaron a su pueblo, a su país. En el caso de Paraguay sí vemos de que pasan de 3.000 van a pasar a 325.000. Es una de las poblaciones más grandes que existen en Argentina. En el caso de Uruguay pasamos de 15.000 a 117.000. Pero vean ustedes al final el caso peruano. El caso peruano, no hay inmigrantes hasta 1980. No sabemos que a la Argentina iban muy pocos peruanos, pero a estudiar. O sea, los migrantes eran migrantes de clase media, no iban a las universidades desde Arequipa, Cusco o Huancavelica, no hacia esas zonas, pero eran insignificantes. Pero a partir de 1980, vean ustedes, habían 8.000 peruanos, y estos en el 91 se convierten en 15.000. En el 2001 se convierten en 87.000 migrantes y actualmente hay 150.000 peruanos registrados, pero se dice que hay alrededor de 300.000 peruanos en la Argentina, ¿no? Jorge Colina, director de IDESA, señala que los inmigrantes latinoamericanos representan aproximadamente 5 millones del total de la población argentina, así como el 10% de los ocupados existentes en el Gran Buenos Aires y las principales ciudades del interior. En la Argentina, uno de los principales tipos de inserción es el área de servicios, como el servicio doméstico, el servicio de reparaciones en el hogar, jardinería, la industria y el comercio. En la Argentina, los inmigrantes tienen remuneraciones mayores que en sus lugares de origen. Esto explica por qué la migración de América Latina hacia la Argentina. Esto se puede deber a que hacen mejor el trabajo o bien a que trabajan más horas. Otro punto importante es la construcción. Vamos a ver la migración peruana a la Argentina. La preocupación mía era saber quiénes migraban hacia la Argentina, cuál era el perfil demográfico de la población que iba a la Argentina, cuáles eran las causas de la migración de los peruanos a la Argentina y cuál era la ocupación principal de los peruanos en la Argentina, cómo se adaptan los peruanos en la Argentina, cómo viven, ¿no? y cuáles son los resultados, las remesas que envían al Perú, qué relación hay entre peruanos que radican en el Perú y sus familiares que radican en la Argentina. Entonces, la migración de peruanos a la Argentina tiende a incrementarse significativamente a partir de 1980, pasando de un reducido número de migrantes de clase media que iban a estudiar a la Argentina a una población heterogénea, en su mayoría de migrantes de extracción urbana popular que no pierden vinculación con sus familiares en el Perú. La migración de los peruanos a la Argentina es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Porque lo que hemos descubierto es que no migran los sectores altos de los medios, los que migran son los sectores populares. Y vamos a ver algunas de las razones por las que esta población se traslada a la Argentina para poder sobrevivir. Por eso decimos que la migración de los peruanos a la Argentina es una estrategia de sobrevivencia. La causa principal de la inmigración es la existencia de ingresos insuficientes o empleos mal remunerados en las instituciones públicas y privadas,
así como el incremento de la población informal que agudizaba la competencia entre los sectores populares. He estado revisando algunos trabajos que se habían hecho sobre los peruanos y encontraba de que los migrantes no van porque no hay trabajo en el Perú, sino que en el Perú los ingresos que ganaban eran muy bajos, ¿no? Menos de 550 soles, el ingreso mínimo vital en el país. Y entonces hemos descubierto de que al migrar hacia la Argentina, porque es un país vecino, hablan el castellano y al mismo tiempo había lo que se llama el problema de la violencia subversiva. Muchos jóvenes perseguidos en el periodo de Fujimori fueron a la Argentina. La otra causa fundamental es la bonanza argentina, ¿no? Y la paridad del dólar, es decir, el peso argentino y el dólar estaban igualados y por lo tanto allá el ingreso mínimo era 1.800 pesos o 1.800 dólares y aquí ganaban 550. Entonces el migrante pues ganaba con ir a la Argentina, ¿no? Además en el Perú había mucha competencia, había una población informal en crecimiento y era mejor trasladarse a la Argentina. En cuanto al tipo de cambio, se puede señalar que cuando el peso estaba a la par con el dólar, este fue uno de los factores importantes para la decisión de emigrar de los peruanos, sobre todo de las mujeres que, enterados de este beneficio por amigos o parientes ya radicados en Argentina, decidieron viajar solas, dejando a sus hijos al cuidado de una abuela o tía, o en algunos casos del esposo, con el propósito de enviar remesas de dinero para mejorar su calidad de vida. Se puede señalar que a pesar de la caída del tipo de cambio, esta aún continúa produciendo diferencias positivas. Actualmente, a pesar de que la Argentina se encuentra en crisis y las condiciones han cambiado significativamente, todavía hay algunos remanentes para enviar de la Argentina al Perú. En el cuadro que sigue pueden ustedes observar, ¿no es cierto?, la distribución de rama de actividad según países de origen, ¿no?, de los varones. Podemos comparar ahí Bolivia, Paraguay y Perú. En el caso de Bolivia, el mayor porcentaje de migrantes está dedicado a la agricultura, ¿no? También a la construcción y la industria manufacturera. En el caso del Paraguay, podemos decir que están la mayoría de los migrantes en construcción, ¿no? En tanto que en el caso de los peruanos, la mayoría de nuestra población se encuentra en el comercio, reparaciones, hotelería. Toda esa población de informales que tenía experiencia en Lima están trabajando en estos rubros, ¿no? Se puede señalar de que mientras los bolivianos buscan un trabajo del 16%, los paraguayos del 35%, en el caso peruano solo el 16%. ¿Por qué razón? Porque los migrantes peruanos tienen una alta educación, instrucción alta, generalmente secundaria completa. Hay muy poquísimos profesionales, pero sin título. De modo que los migrantes que llegan a la Argentina proceden de los sectores populares urbanos, ¿no? Quién sabe, de ahí se tenga una imagen, ¿no?, distorsionada de nuestro país en la Argentina y probablemente en Chile, ¿no?, donde voy a viajar en el mes de agosto para hacer otro trabajo parecido. En cuanto a la distribución, el cuadro siguiente, la distribución por rama de actividad según país de origen de las mujeres, también tenemos ahí datos para comparar Bolivia, Paraguay y Perú. En el caso de Bolivia, pueden ustedes ver que las mujeres se dedican en un 16% al comercio, reparaciones, hotelería y restaurantes y al servicio doméstico. En el Paraguay vamos a ver que el 36% están en el servicio doméstico. En el caso peruano podemos ver que el 55% están dedicados al servicio doméstico. Esto quiere decir que el 60% de los migrantes peruanos que van a la Argentina son mujeres, ¿no?, porque van exclusivamente a trabajar como trabajadoras del hogar, van sin hijos y son jóvenes, ¿no? El promedio de las edades llega ahí a 35 años, ¿no?
Igualmente, las peruanas son las más preferidas para estos servicios, ¿no? En comparación con las paraguayas y las bolivianas. Una peculiar característica de los peruanos es que tienen experiencia urbana y llegan al centro del Gran Buenos Aires, no se alojan en edificios, en hoteles. Algunos van a Villa Miseria, pero están dentro de la ciudad. En cambio, los bolivianos y los paraguayos son campesinos, ¿no? Que paran más en la periferia de la Argentina, ¿no? Respecto al impacto de la crisis económica del sistema capitalista y las remesas, ¿no? Después del 2008, se puede decir que en la situación laboral de los inmigrantes peruanos en la Argentina es negativa, porque la disminución del poder adquisitivo de la moneda argentina se traduce en menos salarios y menos contrataciones de mano de obra. La remisión de remesas al Perú ha disminuido entre el 10 y el 30% en el 2010 por los problemas de estabilidad laboral, despidos y falta de empleo. La mayor cantidad de remesas en dinero se dirige a gastos en consumo, mientras las remesas que llegan a los países ricos tienden a disminuir. Las remesas que vienen de los países del sur tienen que aumentar. Aquí hay que hacer un comentario interesante. Vean ustedes el fenómeno de la globalización en su conjunto, ¿no? Está generando cambios e impactos inéditos en los países del sur. Uno de estos impactos ha sido la salida, ¿no? La expulsión de nuestra población hacia el exterior. Muchos estudiosos de la población migrante peruana, ¿no? Como Altamirano, señala de que la salida se debe a problemas de atracción y problemas de repulsión. No se dice que Estados Unidos, Europa son países de la realización, que la gente quiere pues realizarse, y por otro lado el problema de la pobreza, el problema del crecimiento acelerado de la población serían los factores que impulsan a esta población. Sin embargo, él dice que hay factores de retención. Esos factores de retención serían pues que los peruanos son muy querendones, somos muy integrados, no queremos desprendernos de nuestros hijos, somos muy protectores, y también el no saber el idioma es un problema que pide la salida, ¿no? Sin embargo, nosotros al hacer estas investigaciones sobre migración hemos descubierto y demostrado en algunas otras publicaciones de que la gente no sale por estos factores de atracción y repulsión, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la gente antes de 1980 no se fue masivamente del país? Si en el país siempre hubo crecimiento demográfico acelerado entre el 40 y el 72, hubo siempre violencia, hubo pobreza, en fin, hubieron muchos problemas. ¿Por qué no se fueron? Nosotros hemos descubierto que el factor principal que explica la salida masiva de peruanos hacia el exterior es la globalización, porque es una nueva civilización que está en construcción a partir de fines de los 70, y este fenómeno de la globalización lo que ha hecho es reestructurar a todas nuestras economías a tal punto de que las poblaciones en Estados Unidos y en Europa trabajan en los sectores de punta, mientras que no hay gente que labore en los sectores que no son muy productivas. Entonces, gente con nivel y con instrucción viajan a estos países para hacer labores de domésticos, paseadores de perros, trabajan en agricultura, en construcción, están maltratados, ¿no? De modo que cuando dicen de que estos latinoamericanos vienen a invadir y a quitarnos trabajo, no es cierto, ¿no? Esta población migra porque el sistema requiere ese puesto de trabajo o de calidad, pero con sueldos menores. Ahora, ese problema ha llegado, como les dije, a la saturación, y hoy nos están expulsando de estos países, y este es un problema que hay que estudiar, y cuanto mejor lleguemos a conocer las características de nuestra población, creo que podemos plantear alternativas de solución para nuestro país y nuestra población. Muchas gracias.